Buenos días, hoy continuamos con el proceso que hemos llamado Conferencia del Ciclo Bicentenario en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y en nombre de su ministra, la doctora Tibisay Lucena, del Centro Internacional Miranda, en la persona de su presidente, Domingo Medina Gutiérrez. En nombre aprovechamos para saludar a la doctora y profesora, maestra de todos nosotros, Carmen Borque, que está aquí presente, a Jorge Berrueta, gracias por estar presente, del Archivo General de la Nación, a Laicy Corredor, rector principal del CNE, a oficiales superiores, presentes, invitados todos, invitadas, a una jornada extraordinaria en la voz, en la memoria, en la historia, en el rigor de una investigadora militante como es la profesora Gladys Arroyo. Muy humilde ella, pero muy tenaz. Si después de esta vida hay otra, seguirá siendo Gladys Arroyo una militante incomparable, imprescindible de todo proceso revolucionario, sobre todo lo que tiene que ver con el resguardo de la memoria nacional. En este sentido, una breve síntesis que nos pasó ella misma, muy modesta. Después conectaremos algunas anécdotas importantes de esta épica bolivariana, pero en este momento es licenciada en Historia, egresada por la Universidad Central de Venezuela, cuando realmente las sombras estaban vencidas. Es una de las vencedoras de esas sombras. Es locutora egresada de la Universidad Bolivariana, especialista en Historia de Caracas Republicana, magíster en la Historia Militar de Venezuela en el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, el IAESEN. Miembro de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Es miembro, pero es una de sus fundadoras y promotoras desde hace años. Desde el año 2015 hasta el 2018 se desempeñó como secretaria del Consejo Municipal de Caracas, miembro del Consejo Político de la Dirección Regional del Partido Socialista Unido de Venezuela, de Caracas, actualmente presidenta del Centro de Formación e Investigación de Caracas, Carmen Clemente Travieso, de la Alcaldía de Caracas, y secretaria del Observatorio Histórico de la Memoria y del Patrimonio del Gobierno de Caracas. Nada más pertinente para hablar de Francisco Miranda, cuyo factor fundamental que estructura toda su vida es la independencia, no solamente de América, sino la independencia de todos aquellos pueblos que fueron sometidos por una u otra vía a lo largo de la historia y en lo que fue su vida, y está en su legado en toda esa colección maravillosa que ha ordenado la profesora Carmen Borque, que se llama Colombella. Entonces, sin más, le dejo la palabra de la historia insurgente a Gladys Arroyo, maestra y amiga. Con el permiso de ustedes, me retiro del tapaboca para poder conversar mejor y que ustedes me entiendan mis ideas. Primero que todo, gracias por acompañarnos, gracias por atender esta invitación. Quiero saludar de manera muy afectiva la presencia del rector Alexis Corredor, amigo desde la adolescencia, colega, un gran luchador por este país. A la profesora Carmen Borque, especialista en el tema de Miranda, amiga, compatriota y luchadora también por esta patria. A todos ustedes por acompañarnos, atender esta invitación y ojalá pueda decir cosas importantes y contribuir a tributar, a conocer un poco más de la vida de Francisco de Miranda. He dedicado una buena parte, por lo menos 2 décadas, a estudiar un poco más a Francisco de Miranda.
Caracas, la ciudad que nos ha dado todo y que queremos tanto, le debe mucho a Francisco de Miranda y tiene una deuda importante con Francisco de Miranda. Por eso que las instituciones en las cuales trabajo hemos hecho un capítulo especial, profesora Carmen, para dedicárselo a Francisco de Miranda. Y ese es nuestro empeño en reivindicar la obra de Francisco de Miranda. La oligarquía caraqueña siempre nos ocultó a Miranda. La oligarquía caraqueña, desde hace más de 2 siglos, ha negado los aportes de Francisco de Miranda a la lucha por la independencia, a la empresa de la independencia. Y si alguien debemos nosotros reivindicar hoy y todos los días, como lo hizo el comandante Chávez el año 2006 y después posteriormente cuando incorporó el ideario de Miranda como una de las raíces de la revolución bolivariana, ese legado de Francisco de Miranda para que esta patria sea soberana y libre. Toda la batalla que dio desde el Congreso Constituyente de 1811, Miranda, con todos los triunfos, con todo el prestigio, con todos los logros que tuvo allá por el viejo mundo, su presencia en la revolución de los Estados Unidos, con todo, digamos, la gloria alcanzada por Miranda, muchos pudieran pensar qué importaba si Miranda se metía o no se metía en este lío de la independencia, pero lo sacrificó todo y lo dio todo y por eso acabaron con Miranda. Entonces, hoy vamos a hablar de ese Miranda más vinculado a Caracas. Es mi empeño en que se conozca ese Miranda, el Miranda de Caracas, el Miranda más cercano al pueblo, porque yo creo que, y así lo reconozco y siempre lo digo, la profesora Carmen hizo un estudio muy importante sobre la vida, la trayectoria de Miranda, de sus ideales, de su filosofía, de su doctrina, de su pensamiento, en todo lo que es la concepción y la doctrina de la independencia, sobre todo la experiencia allá por el viejo mundo, en Europa, por los Estados Unidos. Y quizás mi tarea ha sido pues dedicarme más a esta parte. ¿Cómo vemos a ese Miranda aquí en Venezuela? Dijo el fiscal de la causa que juzgó a Francisco de Miranda que ni con la cabeza paga Miranda las ofensas a su majestad. El fiscal de la causa era nuestro Francisco Espejo, acompañado con Juan Germán Rocio, con varios intérpretes. Quise comenzar así porque es la condena a muerte de Francisco de Miranda, es acabar con Miranda. Y lo lograron, finalmente lo lograron, pero las ideas de Miranda están aquí hoy y caminan con la espada de Bolívar. No es que están aisladas, andan con la espada de Bolívar. Quiero decirles que todo este trabajo que hemos hecho de Miranda es una investigación que se resume en buena parte en estos textos que están aquí, hecho en el año 2006 con motivo del bicentenario de las expediciones de Francisco de Miranda. Todos los materiales que están aquí no se encuentran o no se encontraban en los archivos venezolanos. Fueron 2 viajes que hicimos a España, en el archivo de Sevilla y en todos los archivos militares de España, para recopilar, repatriar todos estos papeles de Francisco de Miranda. Ellos contienen el juicio a los expedicionarios de Francisco de Miranda y el juicio a Miranda por las expediciones de 1806. Hay un tomo que no se ha publicado, que está inédito, que tiene como 10, 12 juicios más. Ya el libro está agotado, hay que volverlo a imprimir, pero la idea es que podamos imprimir los 3 tomos
porque el otro está inédito y complementa todo lo que aquí se dice. Bueno, quiero dejar en primer lugar esa idea. Siempre cuando oímos hablar de Miranda, hablamos de la expedición de Miranda y leemos en los libros la expedición de Miranda, cuando en realidad Miranda en la práctica hizo 2 expediciones, aunque salió con una y el propósito era venir a libertar estos territorios del dominio español. Como todos y todas sabemos, salió Miranda el 2 de febrero de 1806 de Nueva York con su buque el Leander. Y en esa travesía llegó, digamos, a esa parte de Santo Domingo, Haití, que todos ustedes saben, y allí adquirió 2 embarcaciones más que fueron la Vic y la Beja. Esa primera expedición que salió de Nueva York es la que llega a las costas de Ocumare del estado Aragua en abril de 1806. Pero cuando Miranda sale de Nueva York, el servicio de inteligencia del Imperio Español ya había delatado la expedición. Y la traición del gobierno de los Estados Unidos prácticamente había entregado la expedición a las autoridades coloniales o a la monarquía española, en este caso. Miranda lo reconoce así en una de sus cartas recientemente ubicada por mí, en el caso mío, ¿no? Donde él dice que, bueno, que él fue traicionado por el gobierno de Estados Unidos, que le vendió su proyecto a la monarquía española. Pero Miranda, desde que se revela, vamos a decirlo así, en el regimiento militar español, Miranda va a tener siempre un servicio de inteligencia detrás. Todos sus pasos, su casa, todas las acciones de Miranda fueron vigiladas por el Imperio Español. Y desde 1800 sobre Miranda pesaba una condena a muerte por todo su proyecto, por su relación con los líderes latinoamericanos del tema de la independencia, por la propaganda a favor de la independencia y por todos los, digamos, los proyectos desarrollados con los otros líderes latinoamericanos como Higgins, por difundir la Carta de Vizcardo, por la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano. Miranda siempre fue vigilado. Y su salida de España de Estados Unidos no podía ser menos. Ya cuando Miranda llega a Venezuela, llega a la provincia de Caracas, en este caso, que ustedes saben llegaba hasta Barinas, ya todas las autoridades coloniales sabían de la entrada de Miranda. ¿Y qué hace el capitán general y gobernador de Caracas, de Manuel Guevara Vasconcelos? Instrumenta una serie de medidas para esperar a Miranda y ponen armas a toda Caracas. Estamos hablando de esta Caracas donde nosotros estamos ahorita. ¿Y cómo lo hace? Con los papeles en mano de sus informaciones sobre la llegada de Miranda. No es que solamente, digamos, las autoridades diplomáticas de España en Estados Unidos le informan al capitán general, sino que el capitán general, cuando recibe esa noticia, contrata también un espía que se va hasta Haití a investigar los pasos de Miranda. Un señor italiano de nombre José Kovacic, que sale del puerto de La Guaira y se va a encontrar justamente con Miranda y con su expedición allá en Santo Domingo, en Haití. Y le manda ya por ahí como entre el 10 y el 15 de abril, el capitán general recibe informe seguro, porque lo de Guevara, lo de el marqués de Casirujo, que era el embajador extraordinario de España en Estados Unidos,
cómo no, tiene una información general sobre la salida de Miranda y la organización y los pertrechos y todo lo que traían en el Leander. Pero la información precisa de la expedición de Miranda la elabora José Kovačić entre madrugadas, brinco, entre barcos, cambiándose de embarcaciones allá en Haití. Y hace milagros para que ese informe le llegue al capitán general en esos días de abril, mucho antes de que Miranda llegara a la costa de Ocumare. Eso salvó al Imperio Español y eso salvó a las autoridades coloniales de Caracas. Guevara Vasconcelos es uno de los funcionarios españoles quizás de los más inteligentes, de los individuos que mayor formación militar de inteligencia tuvo el Imperio Español en América. Guevara levanta toda la provincia de Caracas y la organiza de tal manera que es una experiencia importante para nosotros. Hace un llamado al apresar, antes de la llegada de Miranda, él organiza a través de bandos de buen gobierno. Hay varios bandos de buen gobierno. Eran como una especie de ordenanza, lo que nosotros conocemos hoy desde los consejos municipales. Bueno, en aquel momento se llamaban bandos de buen gobierno y a través de esos bandos que elaboraba el cabildo, Vasconcelos enfrenta la empresa expedicionaria de Francisco de Miranda. ¿Y qué hace? Está un bando de 1805 que lo que hacen es actualizarlo por motivo de la llegada de Francisco de Miranda, en el entendido de que venía ya con 3 embarcaciones, no con una, como había salido de Nueva York, más la gente que logró enganchar en su estadía allí en Haití. Y con esos bandos de buen gobierno establece primero todo el poderío militar de la colonia, de la sociedad colonial, se concentra en la ciudad de Caracas y se reglamenta la vida de la ciudad. Prácticamente parecía como que se hubiese ocurrido un terremoto en Caracas. Fue algo inesperado por los habitantes. El capitán general además hizo un bando que declaró, que era el bando de buen gobierno de 1806, publicado en las crónicas de Caracas, y declara y dice que no hay respetos humanos que valgan. Guevara Vasconcelos era un hombre muy adelantado de su tiempo, y en ese bando de 1806 se reglamentan hasta los juegos en la ciudad, hasta las diversiones de los niños por la entrada de Miranda. Se prohíbe el juego de papagayos, se prohíbe el libre tránsito, se prohíbe el que anden animales por las calles de Caracas y quien encontrara algún animal podía matarlo. O sea, todo eso estaba autorizado porque lo importante era acabar con Francisco de Miranda. Entonces le hace un llamado a ese cabildo y ese cabildo, en una sesión histórica del 5 de mayo de 1806, condena a Francisco de Miranda por traición al rey, a la monarquía española, y declara la necesidad de ver convertido a Miranda en cenizas. El día 13 de mayo acuerdan una medida que tendrá un gran impacto a propósito de la llegada de Francisco de Miranda y que nos va a permitir ver la caída de las caretas de la oligarquía y de muchos líderes políticos constructores de la independencia de la patria. Y ese 13 de mayo el Cabildo acuerda recoger un donativo para pagar un premio a quien aprecie, vivo o muerto, a Francisco de Miranda. Y ese donativo es el donativo realista contra Miranda. Acuerda que el premio será de 30,000 pesos a quien aprecie a Miranda vivo o muerto, que si es un esclavo se le dará su libertad, además de pagarle el premio.
cosa que, bueno, eso no iba a ser así, pero además de eso, tiene un mensaje subliminal del capitán general, y era que el temor más grande que se tenía con la entrada de Miranda es que las esclavitudes hicieran suya el mensaje libertario de Francisco de Miranda. Por eso, en ese acuerdo del Consejo Municipal, lo primero que se toca es lo de los esclavos y se hace ese llamado. ¿Qué pasó? Bueno, muchas de las esclavitudes andaban pendientes de encontrar a Miranda para ganarse el premio y sobre todo para conquistar la libertad. Eso los mantuvo entretenidos, pero hubo otros sectores de esclavos un poco más radicales que sí estaban pendientes de la llegada de Miranda. Efectivamente, Miranda llegó el 27 de abril a las costas de Ocumare, al pequeño puerto de Ocumare, y el 28 se traba un combate naval en la costa de Ocumare. Y se enfrenta por primera vez un americano o un hombre nacido en Caracas con un ejército compuesto por hombres de distintas nacionalidades. Allí venían ingleses, gente de los Estados Unidos, venía un portugués, venía un polaco. Distintas nacionalidades se reunieron en el ejército de Miranda y distintas profesiones. No es que tampoco eran expertos militares, ni era un ejército militar, no. Ahí habían carniceros, zapateros, había de todo, cocineros, traía unos impresores, traía una imprenta. Bueno, todo eso que nosotros sabemos y que yo no voy a profundizar porque ustedes saben buena parte de eso, de esa historia, cómo llegó Miranda con su expedición. Y lo que sí me interesa puntualizar es lo del Cabildo, porque eso va a tener un impacto muy importante. El Cabildo acuerda ese premio y también esas medidas del Cabildo se trasladan a la iglesia. Y el arzobispo metropolitano Francisco Ibarra decreta también algunas medidas que sintetizan la condena de la iglesia contra Francisco de Miranda y sus expedicionarios. Prácticamente a partir de aquel momento también Miranda quedaba en las garras de la iglesia. Entonces era el Cabildo, era la iglesia y era la Marina Española. Tres fuerzas importantísimas para condenar a Miranda. Y hubo toda una campaña ideológica de xenofobia gubernamental contra Francisco de Miranda y su ejército. Y la campaña se basó en que venía un hereje, prácticamente Miranda era un diablo, era un monstruo que venía a acabar con la religión católica y venía a apoderarse de la ciudad. Y quería subvertir esta provincia y arrebatársela al soberano, que era el Dios en la tierra, el mandado de Dios en la tierra. Toda esa campaña de odio, como nosotros la vemos hoy, contra el comandante Chávez en su tiempo, uno de los hombres más vilipendiados, más atacados, sobre quien se escribió tanto, o como la vemos hoy, todas las injurias contra el presidente Nicolás Maduro. Bueno, todo eso ocurrió en el tiempo de Miranda. Las campañas mediáticas, porque también los periódicos de las islas del Caribe también hicieron una campaña sobre la llegada de Miranda y su propósito de entregarnos al Imperio Británico, su convenio de entregarnos al Imperio Británico. Todo eso sirvió de fundamento a la condena de Francisco de Miranda. Y ese cabildo llama a recoger ese dinero y pide que todos los que van a contribuir se registren, hagan un listado de los que contribuyen y que contribuyen. Y se hace el donativo Miranda. Eso es un tema bellísimo que da, mire, para hacer tesis de investigación. Aquí están todas las personas que contribuyeron, no solamente en la provincia de Caracas, aquí hay de Barquisimeto, aquí hay
de distintos estados como los conocemos hoy. La oligarquía contribuyendo por la muerte de Francisco de Miranda. Y algo muy particular, aquí hay 280 mujeres contribuyendo para acabar con la vida de Francisco de Miranda. Este aspecto de las mujeres también es digno de estudiar, porque ¿quiénes eran esas mujeres? Entre las que recuerdo están las hermanas Aristigueta. No se retrata en ese donativo Bolívar ni su familia. Ahí no están los Bolívar. Pero ahí está Lino de Clemente. Ahí está Francisco Espejo. Y ahí están una cantidad de próceres que después está Nicolás Briceño. Y eso los vamos a ver después levantando las banderas de la independencia. Y este tema de las mujeres llama la atención porque muchas podían hacerlo en nombre de sus maridos, que a lo mejor estaban en alguno de los ejércitos. Podían hacerlo como viudas que habían perdido su marido en medio de las confrontaciones. O podían hacerlo por inclinación hacia uno u otro bando. En general, nosotros desde el equipo que trabajó en esto, consideramos que ese donativo realista que suscribió tanta gente en Caracas y en todos los pueblos de Venezuela, villas y pueblos de Venezuela, sirvió para librarse de todo compromiso con Miranda, porque eso era lo que pretendían. Recuerde que en una de la proclama que llega con Miranda en abril de 1806, él dice que viene por un llamamiento de sus compatriotas. Entonces había que salvarse, los cabildantes tenían que salvarse y la gente de la oligarquía, empresarios, comerciantes, religiosos, las mujeres tenían que salvarse porque lo que los esperaba no era cualquier cosa y ya lo vamos a ver con la sentencia de Francisco de Miranda. Entonces ese donativo sirvió para eso. Aquí los Fernández de León, los oligarcas, marqueses, dieron todo el vestimento de la tropa, por ejemplo, como contribución al donativo realista. Y en ese Ocumare se apresan 2 embarcaciones de Miranda con 60 expedicionarios, pero no estaban los 60, porque cuando Miranda llega con sus 3 embarcaciones a la costa de Ocumare, 5 expedicionarios desembarcan de uno de las goletas y a reconocer el terreno donde se iban a desembarcar, pero fueron descubiertos y quienes descubrieron a esos expedicionarios alertaron a las autoridades del apostadero, del puerto de Ocumare y de Puerto Cabello, porque Ocumare a Puerto Cabello son un paso. ¿Y dónde estaba el castillo de Puerto Cabello? ¿Dónde estaba el apostadero de Puerto Cabello? La plaza de armas más importante de la Capitanía General en Puerto Cabello, en lo que es hoy la base naval Agustín Armario de la Armada. Allí se dio el juicio a los expedicionarios de Miranda y allí se llevó. De hecho, quien pueda nosotros estuvimos ahí cuando el bicentenario de la muerte de Miranda, hicimos un acto bien bonito, un homenaje a los expedicionarios. Ahí está hasta la celda donde estuvo preso Miranda, donde estuvieron presos los expedicionarios, y eso es terrible. El sol que hace, eso es pegado de la playa donde está ese castillo, que después fue utilizado por los gomecistas, y ahí murió mucha gente, muchos revolucionarios cuando Gómez. Y ahí en ese juicio que se inicia, luego que son apresados ellos, los descubren por los que llegaron a pie y los descubre un pescador. No fueron las autoridades españolas. Ellos desembarcaron en el puerto de San Andrés, que tiene ese nombre por un pescador que hizo vida allí. Eso es parte de una investigación que yo estoy haciendo sobre el combate naval en Ocumare.
Y esos pescadores le dan aviso a las autoridades coloniales, por eso apresan a los expedicionarios de Miranda. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Fíjense, el imperio había mandado a concentrar sus mejores armas en Puerto Cabello, en La Guaira, en Maracaibo, hacia Cumaná, por la entrada de Miranda. Y Miranda entró por el puerto de Ocumare, donde no existen esas fortificaciones que existían en Puerto Cabello. Las de Ocumare eran como, vamos a decirlo, a lo mejor no es la palabra adecuada, menos grandiosas que las que habían en los puertos, sobre todo en Puerto Cabello, Maracaibo y La Guaira, que eran los principales puertos. Eran más humildes, vamos a decirlo así, pero inmediatamente esa comunicación llega a Puerto Cabello y se apresan a estos compañeros y son llevados al castillo de Puerto Cabello y allí se les hace el juicio. Y son condenados 10 a la horca y decapitación y desmembramiento de su cuerpo y 48 a pagar presidio en distintas cárceles del imperio, en Puerto Rico, en Honduras, en Nueva Granada, Cartagena. Y allí venían también unos menores, puedo decir, uno de 12, uno de 17. Y ese juicio es muy importante que también sepamos que se dio allá en el castillo de Puerto Cabello. Los fiscales de la causa, como ya les dije, eran Francisco Espejo, estaba Juan Germán Rocio, y se nombraron varios intérpretes o como traductores para que pudieran hacer los interrogatorios a los expedicionarios. Y entre esos intérpretes estuvo nuestro caraqueño, Andrés Bello, fue uno de los personajes que mayormente trabajó el tema de los juicios a los expedicionarios y en la traducción de muchos de los documentos que se encontraron en las embarcaciones de Francisco de Miranda. Bueno, entonces se hizo el juicio, se ejecutó la sentencia el 21 de julio de 1806 y los 10 expedicionarios fueron decapitados. Y por instrucciones, por lo que establecía la sentencia, esas cabezas que se le cortaron a los 10 expedicionarios tenían que colocarse en diferentes parajes públicos para que sirviera de escarmiento, para que nadie más se levantara contra el imperio español. Incluso hay una parte de la sentencia donde dice Espejo que las execrables banderas de Francisco de Miranda sean quemadas en la Plaza Mayor de Caracas con un retrato de él, con la proclama y con las patentes. Y eso efectivamente se realiza. Y el 4 de agosto de 1806, el verdugo de Caracas, Agustín Blanco, quema la bandera, el retrato, la proclama y las patentes de Francisco de Miranda. Fíjense, esto es el caldazo que pusieron en Puerto Cabello. Aquí guindaron a los expedicionarios. Hubo uno que se desmayó, uno de los expedicionarios, antes de que lo ejecutaron. Y desmayado y todo, así lo ejecutaron. Cuentan sus compañeros que quedaron vivos. Saben que después de la expedición, después de la sentencia, todo eso, distribuyeron los presos, las personas que iban a pagar condena en los diferentes presidios. Algunos de los expedicionarios de Miranda lograron escaparse, otros salieron en libertad por la gestión de sus respectivos gobiernos y algunos de esos expedicionarios se convirtieron en memorialistas, hicieron una historia de sus vivencias en la expedición de Miranda y sobre los sacrificios que tuvieron que padecer. Es una fuente también muy importante para trabajar a Francisco de Miranda, pero tenemos que verlo con cuidado. Desde mi óptica de historiadora, siempre digo que hay que verlo con cuidado, porque esas memorias de esos expedicionarios están llenas también de dolor, de rabia, de impotencia, y muchas veces se exageran en los juicios
en las opiniones sobre lo ocurrido durante la travesía y en el propio momento que se traba el combate naval en Ocumare. Entonces, hay tres cosas importantes que son decisivas para la sentencia contra Francisco de Miranda: la bandera, la proclama y los pertrechos de guerra. De hecho, las goletas expresadas son declaradas de buena presa y por eso se hace el juicio militar de la Marina Española en Puerto Cabello. Y esos tres delitos son el fundamento de la sentencia contra Francisco de Miranda, que se ratifica la pena de muerte que ya estaba desde 1800 y contenidas en diferentes reales órdenes del imperio contra Francisco de Miranda, que ya les hice mención al principio. Y estas tres cosas que ocurren para la sentencia contra Miranda, contra sus expedicionarios, es parte de ese legado que tenemos de Francisco de Miranda. Fíjense, después que ocurren todos estos sucesos y que le apresan las embarcaciones a Miranda, como ustedes saben, él se va a las islas del Caribe. Allí recibe, como después los recibió Bolívar, mucha solidaridad. Es apoyado por el gobernador de Aruba, Cochrane, recibió apoyo en Trinidad, rearmó su fuerza, consiguió nuevas embarcaciones, sobre todo de parte de las autoridades inglesas, consiguió más armamento, logró armar una segunda expedición, que es la que entra a Coro el 3 de agosto de 1806. Pero ese coro, esa vela de coro a la que llega Miranda, es como la novela de Miguel Otero Silva, es de Casas Muertas. Allí toda la ciudad había sido evacuada. Ya las autoridades coloniales sabían de la llegada, del arribo de Miranda también a Coro, a la vela de Coro. Miranda permanece allí 10 días. Ya ahí no había nada que juzgar, porque Miranda y sus expedicionarios habían sido juzgados en Ocumare a causa de la entrada a Ocumare. Y prácticamente la ciudad estaba sola. Sin embargo, muchas mujeres se quedaron en su vivienda y, por supuesto, algunos hombres, autoridades religiosas, el arzobispo milanés estuvo allí y Miranda entrega una segunda proclama. Y en esa segunda proclama, que él dice que viene también ayudado por el gobierno británico, es el que utiliza esa proclama, es la que utiliza la oligarquía caraqueña, utiliza la historiografía que se escribió durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX para acusar a Miranda de querer entregar estos territorios al Imperio Británico. La primera proclama es la que menos se conoce. Esa la trajimos nosotros en los documentos que llegaron de España. Todos esos documentos recientemente, en un acto que hicimos en el Archivo General de la Nación, organizado por su director, Jorge Berrueta, el profesor Berrueta, hicimos entrega de todos los documentos certificados por los archivos militares españoles, sobre todo el Archivo Militar de Segovia, de los juicios a los expedicionarios, y ahí está esa primera proclama que trajo Francisco de Miranda cuando arribó a la costa de Ocumare. Esa es distinta a la que se entregó en Coro, eso es importante decirlo. Por eso es que yo siempre insisto cuando hablo de Miranda que hubo dos expediciones, una que llegó a Ocumare, trajo una proclama, y otra que llegó a Coro y repartió otra proclama. ¿Okay? Miranda, sin embargo, logró izar la bandera. Eso es un mérito que no se lo puede quitar a nadie. Hizo nuestra bandera tricolor por primera vez en territorio venezolano, lo reconoció así
nuestro comandante Chávez, y de hecho decretó ese día como el Día de la Bandera. Y es uno de los principales legados de Francisco de Miranda a la independencia. ¿Por qué dirán ustedes que la bandera fue uno de los fundamentos de la sentencia? Bueno, imagínense 300 años enarbolando la bandera española, todo, en todas partes, en todas las instituciones coloniales estaban presididas por la bandera española. Traer una bandera que rompía con la tradición, que rompía con la dominación del Imperio Español, una bandera tricolor que hablaba de soberanía, de independencia, porque ellos le dicen a Miranda, Miranda era la cabeza de la empresa. ¿Cuál empresa? La empresa de la independencia. Y siempre dijeron que había que acabar con la cabeza de Miranda. Esa bandera, por eso, es el delito más grande que encuentran los fiscales y el auditor de guerra, Juan Jurado, para juzgar, para la sentencia que se hace contra Francisco de Miranda. Por eso también la queman en la Plaza Mayor, porque eso significaba la ruptura del nexo colonial, y es lo que significa para nosotros hoy nuestra bandera. Es símbolo de soberanía, es símbolo de independencia. Y bueno, Miranda, después de Coro, se va a vende su Leander allá en Trinidad, paga parte de las deudas de los préstamos que adquirió y se regresa pues a Londres a organizar, jamás se rinde, jamás se entrega, continúa en sus preparativos por la independencia, sigue su relación con los líderes hasta que ocurren los sucesos del 19 de abril de 1810 que Miranda va a regresar. Pero fíjense, de Coro también hay algo importante que decir, compatriota, y es que en Coro, a pesar de la soledad y la manipulación que hizo la iglesia sobre la población, entraba el diablo. Miranda era el diablo, era el hereje, venía a acabar con todo, venía a acabar con la familia, con el hogar, con la religión, con nuestras creencias, con nuestras tradiciones. Hubo mujeres muy valientes que se relacionaron con Miranda allá en Coro y le dieron comida y le dieron agua y le prestaron auxilio a sus tropas. Entre esas está María Tomasa Morales, que le sirvió la mesa a Miranda y lavó su ropa. Estaba Josefa Moreno, que le sirvió comida a Miranda, pero no conoció su proyecto. Estuvo Juana Josefa de Silva, que lo alojó en su espacio y alimentó a Miranda y a su tropa. ¿Qué nos dice eso? Que si hubo gente receptiva a Miranda. Dentro de las investigaciones, aquí hay algunas que citamos, también hubo esclavos que fueron enjuiciados por su trato, por comentar la llegada de Miranda y por propagar la idea de que Miranda traía una cédula real para darle la libertad. Otro esclavo que fue enjuiciado decía que Miranda venía con una reina negra que le traía la libertad. Todos esos juicios están en nuestras manos, pero también Miranda fue la justificación para la corrupción de las autoridades coloniales. Y es que todavía en 1807, 1808, 1809, nosotros encontramos documentos, denuncia de personas de algunos pueblos sometidos por la justicia mayor, por los tenientes de justicia, que le pedían una contribución para pagar el premio por Francisco de Miranda en 1807 y 1808. Hay un juicio muy curioso de un marrano, como le decían en su tiempo, que le mataron a un poblador, y ese caso él lo llevó a un juicio porque le mataron su marrano y como el bando de buen gobierno
decía que tú podías matar los animales que estaban en la calle, el marrano se metió a la casa de un vecino y el vecino lo mató, mire, y se lo comió. Y el hombre lleva al vecino a un juicio y finalmente él gana el juicio. Pero también hay una denuncia de un teniente de justicia que le cobraba a los ganaderos de aquel tiempo, vamos a decirlo así, a los propietarios, una cantidad de reses para alimentar la tropa que venía, que nos estaba protegiendo contra Francisco de Miranda. Esto fue en 1808. Ya Miranda andaba por Europa otra vez. Y él denuncia y lleva el caso a las autoridades porque estamos en 1808 y le siguen cobrando las mismas reses, le siguen quitando parte de muchas de las cosas que nosotros encontramos. Hay temas muy curiosos, por eso yo siempre digo que este Miranda es el Miranda que habla de lo que nosotros somos, de lo que es este pueblo, de cómo es Caracas, de cómo somos nosotros en cualquier pueblo de Venezuela. A través de esos juicios nosotros podemos compenetrarnos con todos esos casos que se ventilaron en los tribunales a raíz de la llegada de Francisco de Miranda, que de eso no nos habla la historiografía. Fíjense, los casos de las mujeres que hablaron con Miranda y de los hombres que ayudaron a Miranda, hicieron propaganda en coro a favor de Miranda, están en la sección del Archivo General de la Nación que se llama Causas de Infidencia. Aquí hay varios casos de las mujeres que les mencioné. Este se llama el Diccionario de la Insurgencia, hecho por la gente del Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Historia. Aquí van a encontrar mucho, pero es una referencia muy corta. Es importante leer completo el expediente para saber todo lo que se dijo en aquel momento de Francisco de Miranda. Quería además decirle que después que ocurren los sucesos del 19 de abril de 1810, la Junta Suprema de Caracas nombra una comisión para que vaya al gobierno británico a informarle de los sucesos y a pedirle el reconocimiento de la independencia de estos territorios. Y en esa comisión van Andrés Bello, Simón Bolívar y Luis López Méndez. ¿Quién estaba en Londres? ¿Quién recibió esa comisión? La recibió Francisco de Miranda. Fue digamos, era el vaquiano, era quien conocía, tenía la relación política con las autoridades de aquel país y sirvió pues de puente, de enlace de la comisión con el gobierno británico y apoyó pues en todas las diligencias que se tuvieron que hacer. Cosas de la vida. Y Bolívar invita a Miranda a regresar a Caracas. Pero Miranda, que había sido enjuiciado con la sentencia y condenado, tenía prohibido la entrada a estos territorios. Para Miranda regresar a Caracas tuvo que pedirle permiso a la Junta Suprema de Caracas para poder regresar a aceptar la invitación de Bolívar. Y ya en Caracas se estaba organizando la elección, o sea, los nombramientos de los hombres que iban a formar parte del Congreso Constituyente de 1811. Miranda finalmente obtiene la autorización de la Junta Suprema y regresa a Caracas el 10 de diciembre de 1810. Llega Miranda a Caracas y es recibido por el pueblo de Caracas, lo recibe Simón Bolívar. Bueno, eso es todo un evento, todo. Pero a propósito de la llegada de Miranda, los cabildos, sobre todo el de Caracas y un cabildo que condenó lo más terrible posible, todo lo que ustedes se puedan imaginar fue el de San Carlos del Estado Cojedes. Acuerdan esos cabildos segregar de todos los libros, todos aquellos documentos que enjuician a Francisco de Miranda, que denigran de Francisco de Miranda. Eso puede explicarnos, compatriotas, por qué en los archivos venezolanos no tenemos esos papeles de Miranda. Todo desapareció.
borrón y cuenta nueva a la llegada de Francisco de Miranda. Y sí les quiero hacer un paréntesis aquí. Los únicos que conservan una buena documentación sobre el tema de Francisco de Miranda, las acciones del Cabildo, los bandos de buen gobierno, las denuncias, es el archivo histórico del Consejo Municipal de Caracas. Ahí están todas las actas del Cabildo. Y en esas actas nosotros vamos a encontrar, desde la Comisión de Historia que estuvo el presidente, camarada Jorge Berrueta, Roger Blanco Fombona, Rodrigo Berrío, Álvaro Arismendi, el profesor, esa Comisión de Historia la presidía el profesor Aristide Medina Rubio, estuvo Maya Guiar, una cantidad de compañeros que iniciamos el trabajo allí. Nosotros logramos sacar buena parte de esa información y ya está publicada. En estos libros hay mucho de eso. Un trabajo que yo estoy terminando, también están otros documentos inéditos sobre actividad de los esclavos a favor de Miranda y juicios contra los esclavos por manifestarse a favor de Miranda. Y el caso curioso es que sus mujeres denunciaban a los maridos porque estaba hablando de Miranda. Muchos de esos juicios se iniciaron porque las mujeres de los esclavos denunciaban al esclavo que vivía proclamando a Francisco de Miranda. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a encontrar ahí. Bueno, regresó Miranda, ya habían electo todos los miembros del Congreso Constituyente, finalmente había que reconocer a Miranda y le dan por allá de un pueblito del Pao, del estado de Anzoátegui, nombran a Miranda diputado por el Pao del estado de Anzoátegui al Congreso Constituyente de 1811. Así llega Miranda a ese Congreso. Y en ese Congreso, su vida, su entrega, su pasión de Miranda va a ser en torno a la empresa de la independencia. Y es él quien lideriza la batalla ideológica y, digamos, el debate en ese Congreso Constituyente porque se declare la independencia absoluta de Venezuela. Ese es el segundo gran legado de Francisco de Miranda. Y dio importantes discursos. Yo los invito a que revisen las actas del Congreso Constituyente de 1811, compatriotas. Ahí ustedes se van a dar cuenta de las opiniones de la oligarquía de Caracas y de muchos religiosos y de diputados de otras provincias sobre el tema de la independencia, porque había mucho miedo. Había miedo a declarar la independencia. Decían que no teníamos tanto pueblo, que este pueblo no estaba preparado para ser independiente. Bueno, cantidad de alegatos. Todos los refuta Francisco de Miranda y logra unificar la opinión en torno a la declaratoria absoluta de la independencia. Por eso yo siempre digo que Miranda es el ideólogo y es el padre de la independencia venezolana, aunque la oligarquía no lo quiera reconocer. Porque ¿qué nos hicieron? Nos dijeron que Miranda siempre, y lo escribieron así en nuestros libros, y así nos los enseñaron en las escuelas y en los liceos, que Miranda era el precursor de la independencia. Eso significa que Miranda no estuvo el 5 de julio ahí, porque él solamente fue el precursor, no. Miranda se echó sobre sus hombros el debate y la decisión definitiva por la declaratoria absoluta de la independencia. Entonces, claro, el título de precursor no le viene mal, es el único que en el mundo tiene ese título. Y yo recuerdo mucho las palabras del profesor Díaz Rangel, un gran mirandino, cuando nosotros le planteábamos el tema ese del precursor, que había que quitarle eso a Miranda, porque Miranda era el ideólogo de la independencia. Y nos dijo, Gladys y todos ustedes, es el único hombre que tiene ese título en el mundo. Y así lo reconoce el mundo entero. Es como nuestro Bolívar, nuestro padre Bolívar, es el único que tiene el título de libertador en el mundo. Entonces, esa parte. Miranda también trajo el nombre de Colombia. Su ejército, y él lo dice así en sus documentos, en esa primera expedición y en los siguientes, habla de su ejército colombiano. Es más, el juramento que él hace
allá en Haití, lo hace con su ejército colombiano. Y el nombre de Colombia se le debe también a Francisco de Miranda. El proyecto de Gran Patria también lo trajo Francisco de Miranda. Todo eso lo desarrolla nuestro padre Bolívar. Son muchos cosas que nosotros, aportes que nosotros tenemos que registrar como legado de Francisco de Miranda a la independencia. La idea de Gran Patria, el nombre de Colombia, la bandera y la independencia absoluta. Y después de la caída de la primera, Miranda no pudo con la campaña bestial de odio de la oligarquía y la campaña de odio de sus propios compañeros. Fíjense, un paréntesis. Muchos de los que firmaron el acta del 19 de abril fueron también de los que contribuyeron al donativo realista contra Francisco de Miranda y fueron de los que condenaron a Miranda en el Cabildo de Caracas. Ahí vamos a encontrar a los Llamosa, a Lino de Clemente, vamos a encontrar, y muchos de los que firmaron el acta de independencia fueron los que condenaron a Francisco de Miranda. Entonces, son cosas que nosotros debemos aprender, porque siempre el comandante Chávez nos hablaba de eso, del tema de la traición y de la lealtad a la patria, sobre todo a la patria. ¿Okay? Y después de todas las intrigas, las divisiones, las campañas de odio contra Miranda, la desobediencia, la falta de unidad en el ejército, las trabas que le puso el Congreso Constituyente para aprobarle los proyectos a Miranda, bien por toda la embestida que venía contra la Primera República, la organización del ejército, todo eso que hizo la oligarquía contra Miranda, llevó a la caída de la Primera República, que no la vamos a analizar aquí porque está bien expuesta en el Manifiesto de Cartagena que elaboró el padre de la patria. Pero sí hay cosas importantes que decir sobre el tema de Miranda, porque recuérdense que ese año 12, en julio, fue apresado Francisco de Miranda. Y hay cierta historiografía que siempre nos ha querido presentar un Miranda y un Bolívar enemigo, enfrentado. No creamos eso. Yo creo que la mejor prueba de que Bolívar no estaba enfrentado a Francisco de Miranda era haber reivindicado la bandera tricolor. Y esa bandera tricolor la reivindicó el padre Libertador allá, junto al padre Río, en el Congreso de Angostura, cuando por ley fundamental creó la República de Colombia y dijo que la bandera, decía aquella ley, la bandera tricolor nuestra era la bandera de la República de Colombia. Por eso cuando nosotros vemos alguna competencia, una olimpiada, unos Juegos Panamericanos, bolivarianos, vamos a ver tres banderas muy parecidas, que es la de Colombia, la de Ecuador y la de nosotros. Ese es el mejor legado de Miranda y ese es el mejor punto para decirle a los intrigantes, conspiradores de la historiografía tradicional que Bolívar y Miranda no eran enemigos. La prisión de Miranda en 1812 tiene el mismo objetivo que guió a los criollos cuando firmaron el donativo realista contra Miranda, entregar a Miranda para librarse de todo compromiso con la fundación de la Primera República. Yo estoy convencida de eso. Y había una deuda, porque ellos no pudieron apresar a Miranda en 1806. ¿Quiénes entregaron a Miranda allá en La Guaira? Miguel Peña y Manuel María de los Casas. Miguel Peña era el jefe político de La Guaira, nombrado por Francisco de Miranda, y Manuel María de las Casas era el comandante militar de La Guaira, nombrado también por Francisco de Miranda.
Ellos son los que entregan a Francisco de Miranda. ¿Y quién es el ideólogo y el primer conspirador de la desintegración de Colombia en 1830? Un señor llamado Miguel Peña, a quien la Godarria carabobeña le rinde culto. Ellos entregaron a Francisco de Miranda. Yo con estas notas, estas cosas que le dije, no a manera de discurso, pero sí de mis investigaciones, de las investigaciones de todo un equipo, porque todo esto de lo que yo he hablado es también el trabajo de una gran cantidad de compañeros que nos hemos acompañado, que hemos librado importantes batallas por el reconocimiento de nuestro trabajo. Es producto de una obra colectiva. Seguimos dando la batalla por Francisco de Miranda, no nos cansaremos. Estoy ahorita trabajando el tema del combate naval de Ocumare como parte de un trabajo de la maestría en historia militar y un homenaje que queremos hacerle a la Armada venezolana porque es el primer combate naval de un venezolano, de un caraqueño contra el Imperio Español, más allá de todo lo que se pueda decir de su ejército. Miranda siempre dijo que cualquier reconocimiento que se le quisiera hacer a él, y es más, deja una carta que fue publicada en la Gaceta de Caracas, se le hiciera a sus expedicionarios, aquellos hombres que creyeron en su proyecto y se sacrificaron por su proyecto, por su empresa libertaria, así lo dijo Miranda. Entonces hoy también le rendimos homenaje a sus expedicionarios y a las mujeres de coro que lo ayudaron y a los esclavos que creyeron en Miranda. Muchas gracias.